envié por email. Avísenme de favor si se está viendo. Ahí se ve. Ahí se ve, ahí genial. se ve, Natalia. Sí. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, este taller también surgió en el marco de una nueva maestría que estamos impulsando, en la cual soy docente, Verónica también, Silvia, Pablo, que están acá presentes, que es una maestría en gestión y análisis de datos financieros. En ese marco es que propusimos esta idea de taller, que a la vez es para todos, para toda la comunidad de ciencias económicas, así que desde el Centro Simbaje, en el cual participo como investigadora en formación, vale aclarar, impulsamos esta idea, ¿sí? De dar este taller. Cuando ustedes abran el cuaderno van a tener, ¿sí? Para quienes no lo conocen tanto, tienen las redes, ¿sí? Del Centro Simbaje, de nuestra facultad, de la Facultad de Ciencias Económicas, de la Universidad de Buenos Aires, y a la vez tienen también las redes sociales y la web, por supuesto, que está dentro de la misma web de la Facultad de Ciencias Económicas, de la maestría para toda la información que requieran, ¿sí? O que necesiten saber al respecto. El 5 o 6 ahora de septiembre, si mal no recuerdo, si Pablo me corrige, tenemos una reunión informativa de esta, la última, antes de comenzar el ciclo lectivo de esta maestría, así que para los interesados pueden inscribirse y acercarse, ¿sí? A esa reunión informativa para la maestría. ¿Está bien? El 5 El es 5. La de una maestría vinculada con gestión de datos en contextos organizacionales. El 6, martes 6. El 6. Es la reunión informativa vinculada con la maestría asociada a datos financieros. A cualquiera de las dos están invitadas, invitados. Así que, bueno, ya se les hará extensiva la invitación. Seguro. Bueno, gracias, Pablo. No me acordaba porque como se me mezclan las fechas porque estaban ahí pegaditas. Muy bien. Entonces vamos a comenzar, ¿sí? A ver de qué se trata un poquito esto de los datos geolocalizados, básicamente. Como primera cuestión es entender qué son los datos geoespaciales, ¿no? Son aquellos que nos combinan información, ¿sí? De ubicación sobre coordenadas sobre la Tierra e información de atributos, diferentes tipos de atributos, pueden ser cualquiera, ¿sí? Y a la vez también, en muchos casos, son temporales. Uno puede tener una serie, por ejemplo, la serie de la deuda externa o la serie de la tasa de interés o la serie de inflación, etcétera, a través del tiempo. ¿Está bien? Entonces, de la combinación entre las coordenadas y esos atributos es que uno puede mapear, vamos a decirlo así, esos datos. Entonces, cuando hablamos de datos geoespaciales, nos estamos refiriendo a puntos, líneas y polígonos principalmente, ¿sí? Después aparece algo como multipolígono y cosas de ese tipo, pero los esenciales son los puntos, las líneas y los polígonos. Si recordamos, como cuando queremos graficar, ¿sí? En un eje, en un par de ejes de coordenadas, los puntos van a estar conformados por un único par de coordenadas, ¿sí? Un valor de X y un valor de Y, básicamente, ¿no? Las líneas vamos a necesitar al mínimo 2 pares de coordenadas. Y para los polígonos necesitamos al menos 3. Y esas coordenadas van a estar dadas, los valores, por latitud y longitud, ¿sí? Para poder georreferenciarlo en un mapa, básicamente. Y después aparece un concepto más esencial en estos datos, que es el centroide, que es el punto medio de esa figura que voy a representar, ¿sí? Claramente en el caso de los puntos es el mismo punto, ¿no? En el caso de las líneas será a la mitad de esa línea recta que tengamos, y en el caso de los polígonos es bien el centro del polígono, ¿sí?
toda esta información de coordenadas y de datos está contenida normalmente en un formato o archivo que se llama shape. Y su extensión es .shp. Cuando nos dicen, te paso el archivo shape o acá tenemos el archivo shape, en realidad lo que está sucediendo es que en una columna de los datos que tengamos, contenidos ahí, porque no necesariamente tienen que ser datos geográficos, pueden haber más. Entonces, en una columna van a estar, ¿sí?, las coordenadas de esas figuras, ya sea que sea un punto, ya sea que sea una línea o ya sea que sea un polígono. Entonces, cuando existe esa información o esos datos contenidos, es que hablamos de un archivo tipo shape, ¿sí? El diseño y la creación de estos archivos shape se hace bajo un sistema que se llama GIS, el cual acá en este primer curso introductorio no lo estamos haciendo, sino que solamente vamos a tomar archivos shape ya creados y utilizarlos para visualizar datos financieros. Acá adicionalmente les dejé unos 3 links, ¿sí?, como para tener de referencia bibliografía al respecto, ¿sí?, ya sea sobre datos geográficos en el mundo del data science, básicamente, o para utilizarlo específicamente con Python, ¿sí? Entonces ahí tenemos un poco de información de muy buenos libros de acceso gratuito para poder profundizar mucho más y descubrir nuevas cosas también para hacer, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, está claro. Perfecto. Si le pido cualquier cosa, ustedes abran el micrófono, me frenan, me consultan, me interrumpen sin ningún problema porque no estoy viendo el chat y eso. Así que cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Con total libertad. ¿Está bien? Muy bien. En Python existe una librería, ¿sí?, un módulo que contiene una librería que se llama GeoPandas. Vale mencionar que Pandas es una de las librerías principales y fundamentales en Python para hacer todo lo que es manipulación de data frame o conjunto de datos. Este módulo, ¿sí?, acá en esta primera línea de código, lo que estamos haciendo es instalar el módulo, ¿sí? Entonces, pero antes de todo eso, nos tenemos que conectar. Entonces acá arriba nos conectamos, ¿sí? Todo esto que estoy contando digamos, está indicado en la presentación que había que ver previamente, digamos, para poder abrir el cuaderno. Pero lo repaso brevemente, es conectarnos y ustedes, cuando abren el link del cuaderno que yo les pasé, que están viendo actualmente, tienen que ir a archivo, guardar una copia en Drive, ¿sí?, y se les va a abrir una nueva ventana con el cuaderno y ahí ustedes van a quedar conectados con su propia sesión y van a poder ejecutar todas las celdas de código que están contenidas en el cuaderno, ¿sí? Es esa diferencia entre cuando me comparten un cuaderno, está como solo lectura, y si yo lo abro directamente no estoy conectado con mi sesión porque pertenece a otro, entonces no puedo ejecutar el código. Para eso tengo que generar una copia, ¿sí?, conectarme con mi propia sesión y ahí voy a poder ejecutar todo el código que está contenido en el cuaderno, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo primero es instalar el módulo. Vamos a arrancar por ahí. Este módulo de GeoPandas, que luego vamos a cargar la librería, ¿sí? Acá fíjense que en la segunda celda es importar la librería y una práctica frecuente que se hace es renombrarla la librería, ¿sí?, para no tener que utilizar todo el nombre completo cuando querramos utilizar una función que esté programada dentro de esa librería. Entonces, siempre hay como estándares, ¿sí?, utilizados, que uno los ve en casi todos los códigos que encuentra dando vuelta, y para este caso, para la librería GeoPandas, normalmente se la renombra como GPD, ¿sí?, es la abreviatura, digamos, de GeoPandas.
Si ustedes quisieran ponerle otro nombre, lo pueden hacer, le pueden asignar el nombre que ustedes quieran, ¿sí? Y ahí cargamos la librería. Acá encuentran dos links, ¿sí? Que uno es a Pandas, no a GeoPandas, porque cada una de estas grandes y fundamentales librerías en Python tienen su propia página web, donde están todas las funciones, tutoriales, ejemplos, etcétera, ¿sí? Del desarrollo de esa librería. Entonces, para los que quizás no tengan tanto conocimiento de Python, ustedes pueden entrar a esa librería de Pandas y van a encontrar un montón de cosas para entender y guiarse de las cantidad de cosas que pueden hacer con un simple dataset, ¿no? O conjunto de datos. Y la otra, que es fundamental, no son las dos únicas, digo, hay un montón de librerías así grandes, ¿no? Según lo que uno quiera hacer. Pero otra que acá vamos a estar utilizando es Matplotlib, que es para hacer gráficos, ¿sí? Hay otras librerías para hacer gráficos muy buenas y muy lindas, pero están apuntadas a otra cosa. Por ejemplo, hay una que se llama Seaborn, así se escribe de esta manera, la escribo en mayúscula, se llama de esta manera, ¿sí? Seaborn, que es para hacer gráficos estadísticos. Y tiene los clásicos gráficos estadísticos, pero también tiene los más avanzados, ¿sí? Y tiene su propia página web. Si ustedes googlean, básicamente, estas librerías, sí que es única, ese nombre es único, digamos, y es de Python, los va a llevar a la web y van a encontrar que se pueden hacer un montón de cosas muy maravillosas y tienen códigos de ejemplos y demás, ¿sí? Pero ese es otro enfoque que no es el que estamos viendo acá. Pero es muy conocida y muy utilizada también. Muy bien. Importamos a Pandas, ¿sí? Que no hace falta instalar el módulo, porque en este entorno de Google Colaboratory ya está instalado el módulo. Lo único que tenemos que hacer es llamar, ¿sí? O cargar en memoria, en realidad, la librería. Y lo mismo hacemos con Matplotlib, que es para graficar, ¿sí? Ahí. Entonces, comencemos con un primer ejemplo. Si ustedes acceden a este link que les dejé acá, ¿sí? Vamos a acceder. Entran a esta página donde en este botón de descarga tienen para descargarse el mapa, ¿sí? De todos los países del mundo. ¿Ahí bien? Entonces, ¿cómo hacemos para obtener el link? Yo no quiero descargarme el archivo y después subirlo al Colab, sino que lo que quiero es obtener el link de descarga de este botón. ¿Está bien? Entonces me posiciono en ese botón, aprieto clic derecho y pongo copiar dirección de enlace. Entonces ahí se copia la URL de descarga del archivo. Ese URL es el que tenemos acá, en esta celda de código, ¿sí? Entonces, anteponiendo la función wget y un signo de admiración al comienzo, y acá voy a hacer una aclaración, lo del signo de admiración es por el entorno en el cual estamos trabajando. Si ustedes corren esto en Python de consola, en su computadora local, no necesitan anteponer el signo de admiración, ¿está bien? Entonces, cuando hacemos eso, se nos descarga directamente el archivo al entorno. La pregunta es, ¿dónde lo veo? ¿Está bien? Porque ahí corrió y no me dio ningún error, ¿sí? Entonces, acá al costadito, en este entorno, en esta carpetita, cuando uno hace clic, se le despliega, ¿sí? Y le va a mostrar todos los archivos que va descargando o creando, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces, este, que es un archivo comprimido, fíjense que la extensión es .zip, ¿sí? Es el archivo que básicamente tenemos cuando apretamos acá con clic izquierdo y se nos descarga un zip comprimido. Bueno, ese mismo archivo logramos directamente importarlo desde la web acá al entorno Colaboratory. Y lo tenemos ahí. Entonces, la primera cosa que necesitamos hacer es descomprimir ese archivo. Para eso utilizamos la función unzip,
y anteponiendo siempre el signo de admiración. Y necesitamos obtener el URL, o el path, mejor dicho en este caso, de dónde se encuentra el archivo que quiero descomprimir. ¿Cómo hago eso? Fíjense que cuando me posiciono sobre el archivo se activan 3 puntitos. Entonces hago clic en esos 3 puntitos y selecciono copiar ruta. Eso me copia el path del archivo, que es el mismo que tienen contenido acá. ¿Está bien? Ejecutamos esta celda. Me muestra, ¿sí?, que todos los archivos contenidos adentro de ese archivo zipeado o comprimido. ¿Cómo hago para verlos? Vengo acá de nuevo a este entorno y actualizo. Cuando actualizo con este botón, me aparecen todos los archivos que descomprimí. ¿Sí? Fíjense que hay varios de diferentes tipos. La extensión, el punto y las 3 letras, básicamente es la extensión de cada uno de los archivos. A nosotros nos interesa el punto shape, ¿sí? El punto SHP. Entonces vamos a querer leer ese archivo que es un shape. Eso lo hacemos en la celda que viene a continuación. Para eso necesito importar a GeoPandas, ¿sí? ¿Y cómo hacemos para leerlo? Fíjense, citamos el nombre de la librería, está renombrada a GPD, ¿sí? Punto, y cito el nombre de una función, que es read-file. Esa función me va a permitir leer, ¿sí?, diferentes tipos de archivos. ¿Y qué tengo que darle como argumento a esa función? El link, precisamente del shape. ¿Cómo lo obtengo? El path, ¿no? Vengo acá, me posiciono, se activan los 3 puntitos, de nuevo, copiar ruta. Hago ese copiar ruta, ¿sí? Lo pego acá, entre comillas, fíjense, ¿sí? Y después lo asigno a un objeto que le voy a dar el nombre de shapefile. Le podemos poner el nombre que querramos, podemos ponerle data, cualquier cosa, ¿está bien? Simplemente es darle un nombre al objeto al cual lo estoy asignando. Y luego voy a hacer un print de ese objeto para que me muestre a ver qué es la información que contiene. Entonces, ejecutamos esa celda, ¿sí? Cuando uno mira la celda, no me lo muestra como el clásico data frame, que ya vamos a ver un ejemplo más adelante, porque en realidad es un archivo shape, ¿sí? No es un archivo, un punto .csv, un punto .txt, un Excel, digo, no es el clásico data frame o dataset o conjunto de datos que conocemos, ¿está bien? Esto es un archivo shape, por eso me lo muestra de esta manera. En este archivo tengo diferentes columnas, ¿sí?, de información. Algunas están vacías, otras no, va a depender de cómo lo hayan construido, ¿sí? Pero el último campo de ese archivo, o la última columna de ese archivo, es un campo que es geometry. En ese campo tengo los polígonos, ¿sí?, que en este caso son los de los países. Entonces, lo que me va a permitir hacer esto, graficar, ¿sí?, una vez que yo visualizo estos datos, me va a permitir tener en un plano el mapa de los países del mundo entero. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fíjense, cito al objeto shape, que acabamos de leer recién, que es esto anterior, pongo la función plot, elijo la columna, ¿sí?, para que una columna de datos que tenga ahí adentro, ¿sí?, vamos a ponerle, en vez de esa, vamos a ponerle admin. Vamos a ponerle admin. Y cada función, sobre todo estas de plot, que son las para graficar, tienen un montón de argumentos, ¿sí? Uno puede ir poniendo un montón de argumentos. Acá estamos eligiendo que el fondo de todo este gráfico sea blanco, que los contornos de las figuras sean negras y que la dimensión que me muestre sea de un tamaño 30 por 30. Si ustedes después prueban, ponen 20-20, 10-10, 5-5, se van a dar cuenta cómo se achica o se agranda el gráfico que les está mostrando. ¿Está bien? Entonces, cuando hacemos esto,
corremos esa simple línea de código, ya tenemos un mapa con todos los polígonos de los países del mundo entero, como podrán ver. ¿Está bien? Entonces, lo que estamos haciendo acá es hacer un perfil de usuario, es decir, alguien creó este shape, no lo hicimos nosotros, ¿sí? Y lo estamos utilizando. ¿Y para qué lo queremos? Porque sobre la base de este mapa vamos a querer empezar a visualizar diferente información. Entonces, continuemos trabajando de manera básica, digamos, con este mapa antes de agregarle datos. En primer lugar, si agregamos un argumento que se llama en la función, fíjense que esta línea de código es la misma que la anterior, solo que tiene un nuevo, ¿sí? Un nuevo argumento que es cmap, lo que hace es pintarme, ¿sí? Si lo ejecutamos, es pintarme cada uno de los países con un color, ¿sí? Sin ningún criterio, o sea, le asigna un color a cada uno de los países. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos un mapa ya un poquito más lindo, en el sentido de que le pusimos color, ¿no? Por lo menos es más alegre a la vista. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos gustaría poder tener como así como simple y básico en este mapa? ¿Qué les parece? Podría ser los nombres de los países. Exactamente, los nombres de los países, ¿no? Eso estaría buenísimo poder tenerlo, ya que tenemos tantos y no lo sabemos todos, entonces por ahí estaría bueno. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Lo primero que tenemos que hacer es, con el conjunto de datos que tenemos, con el shapefile, ¿sí? Crear las coordenadas del centroide, ese dato que mencionamos al comienzo. Y eso lo hacemos con estas dos líneas de código, ¿sí? Que les puse acá. El tema de la utilización de la función lambda lo tienen explicado en el video anterior, el que les envié previamente, ¿sí? Para que puedan entender por qué estamos haciendo esto acá, ¿sí? ¿De qué se trata eso? Para decirlo rápidamente, hay dos maneras de crear funciones, o principalmente dos maneras de crear funciones en Python. Una es literalmente creando una función, eso significa que queda creada en el entorno y yo la puedo reutilizar. U otra manera es creando bloques anónimos, algo que se llama bloque anónimo, que es la función lambda, y esto es propio y exclusivo de Python. Entonces, muchas veces hay muchos códigos con los que ustedes se van a encontrar donde hay una línea, ¿sí? Donde se aplica una función, literalmente, pero a través de un bloque anónimo que es utilizando la expresión lambda, ¿sí? Esto se podría hacer aparte, se puede crear la función y después aplicarla también. Bueno, ese punto en particular está mencionado en el video previo que les envié. Entonces, con estas dos líneas de código, lo corremos y lo que hacemos es crear el centroide de cada uno de los polígonos, es decir, de cada uno de los países. ¿Para qué nos sirve crear eso? Porque voy a ubicar en ese centroide el nombre del país. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Fíjense, en primer lugar, tengo el mismo código que antes, ¿sí? Para generar el mapa con los colores en los países. ¿Está bien? Pero acá elegí una columna, ¿sí? Que es el ingreso, básicamente, ¿sí? Por cada uno de los países, o lo que es el Producto Bruto, ¿está bien? De cada uno de los países. Entonces ahora lo que va a suceder es que me va a pintar, ¿sí? Los países según la escala de ese Producto Bruto que existe en cada uno de los países, ¿sí? Que ya viene contenido en el archivo shape. Es una de las tantas columnas que tiene como información. Eso es un atributo, no es un dato geográfico. ¿Está bien? Después, con un for, que también tienen explicado cómo se hace un for o qué significa un for en el video previo que les envié, lo que hacemos es generar con la función annotate, ¿sí? De matplotlib, esa librería gráfica que importamos previamente, asignarle el nombre, fíjense que admin es el campo, ¿sí? De todo el archivo que nos decía el nombrecito del país,
¿sí? Y con todos estos argumentos que están acá, sobre el punto coordenadas, que es lo que creamos en la línea anterior como centroide, ¿sí? Asignamos esa etiqueta que es el nombre del país. ¿Está bien? Y como adicional le ponemos un título a este mapa. Por ejemplo, países, ¿sí? O nombres de países o lo que ustedes prefieran. Cuando lo ejecutamos, fíjense que ahora, voy a hacer esto acá al costadito, así se abran un poquito, ahí estamos. Tenemos todos los países, pero ya están pintados de manera distinta, digamos. ¿Por qué? Porque está pintado en función de esta escala. ¿Está bien? Y esta escala es los países, el azul son los países de mayor ingreso, ¿está bien? O mayor producto, básicamente, o de bajo ingreso, ¿sí? Los últimos, los que están más con gris, ¿sí? En dos diferentes escalas, y en los verdecitos que son los de ingresos medios. ¿Está bien? Nosotros, Argentina, por ejemplo, estamos dentro de los países con ingresos medios. ¿Sí? Y al mismo tiempo podemos ver cómo en el centro de cada polígono tenemos el nombre del país. ¿Está bien? De esta manera ya tenemos visualizado, podemos identificar fácilmente, excepto por acá, que se nos complica un poquito, ¿sí? Leer los nombres de los países, pero digamos que los principales se ven, ¿sí? Y tenemos mapeados con color, ¿sí? Según ingreso a los países. Esa sería como una primera idea de visualización que uno puede hacer con mapas. ¿Está bien? Ahora, lo ideal, por ahí ver todo el mapa, el mundo entero, digamos, ¿no? Se complica. Entonces, quizás esto es más útil decir, bueno, voy filtrando todos los países de América Latina, los de Norteamérica, ¿sí? Los de África, los de Asia, ¿está bien? Los de Europa. Puedo filtrar a ese conjunto de datos por los países que yo quiera. Que ahora, cuando sigamos más adelante, lo vamos a ir haciendo. Eso lo que va a permitir es que haya más espacio en todo el gráfico, lógicamente, se va a expander, ¿sí? Y vamos a poder ver más claramente todos los nombrecitos. ¿Sí? Entonces uno puede particionar ese conjunto de datos por continente, por ejemplo, y va haciendo mapas individuales de cada uno de los continentes. ¿Está bien? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es precisamente eso, filtrar, ¿sí? Los países que elijo que me interesan. Por ejemplo, los de América Latina. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago eso? Cito el objeto, cito la columna admin, que es el nombre del país, y lo primero que hago es utilizar esta función que es nativa de Python, ¿sí? .unique, para que me muestre los nombres únicos de todos los países. ¿Ahí bien? Entonces uno lee acá y tiene todos los países y los busca un poquito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es crear un nuevo objeto, un nuevo conjunto de datos, pero filtrando los países, ¿sí? De América Latina. Entonces agarramos y decimos, bueno, ¿cómo se filtra? Sobre al conjunto de datos total, específicamente por la columna admin, fíjense cómo se va construyendo. Vamos a preguntar si en esa columna existe el nombre Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, ¿sí? Todos los países de Sudamérica, más los de Centroamérica y también México. ¿Está bien? De esa manera nos quedamos únicamente con todos los países que pertenecen a América Latina. ¿Sí? Bien, si observamos ese conjunto, ahora en eso es lo que hago en la siguiente celda, observamos el conjunto de datos, este nuevo conjunto de datos es más chiquito, ahora tiene solo 20 filas, porque solo tengo todos los países de América Latina. Entonces, si hacemos el mismo mapa que hicimos acá grande, o sea, con todo el mundo entero, pero sobre estos nuevos datos, lo que obtenemos, fíjense, es solamente mapeado todo América Latina, ¿sí? Y podríamos haber puesto que lo haga igual que el anterior, ¿no? Por nivel de ingreso,
¿sí? Acá solamente está pintado con un color cada uno de los países. Es como el mapa inicial que hicimos, ¿sí? Y ahí tenemos solo América Latina. Entonces ya el mapa, lógicamente, empieza a ser más claro, más grande, y uno puede ir analizando. Además, esta cuestión del criterio que comparar, digamos, los países, lo que serían subdesarrollados, ¿no? Versus los desarrollados, quizás a veces no tiene tanto sentido, o sea, dependiendo del objetivo de análisis que se tenga. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Está claro. Sí, claro. Sí, Gracias. sí. Bien, buenísimo. Ustedes me avisan cualquier cosa. Bien. Ahora lo que queremos hacer es agregar nuevos datos, y datos financieros específicamente, ¿sí? A ese conjunto de datos a nuestro shapefile. ¿Está bien? Entonces, acá, por ejemplo, un ejemplo es, ustedes tienen el link, si ustedes hacen clic acá, pueden ir a la CEPAL, ¿sí? Donde tenemos diferentes información para poder agregar a nuestro conjunto shapefile, ¿sí? Diferentes atributos. Entonces, por ejemplo, una información es el ingreso, el PBI, ¿está bien? El Producto Bruto Interno, no el ingreso, el Producto Bruto Interno, ¿está bien? Uno puede acá abajo, ¿sí? Seleccionar, fíjense que está por default seleccionado América Latina, pero uno puede elegir individualmente, ¿sí? Argentina, no sé, Brasil, Bolivia, etcétera, va seleccionando, ¿sí? La cantidad de países que quiere. Y en este caso, lo que vamos a hacer es únicamente quedarnos con los datos del último que está disponible, es 2021. ¿Sí? Si mal no recuerdo, era 2021 cuando uno selecciona los países individualmente, sacando a América Latina. Así que está por acá abajo seleccionado, lo sacamos, ¿sí? Nos vamos quedando con todos estos y elegimos 2021. Entonces, no vamos a trabajar con una serie de tiempo del PBI, sino que vamos a trabajar con un periodo puntual. ¿Está bien? Cuando uno le pone a aplicar, acá, ¿sí? Puede descargarse el Excel con los datos, donde va a tener una columna, va a tener varias columnas, pero en una columna va a estar el nombre del país y en la otra va a estar precisamente el Producto Bruto, ¿sí? De ese país en el año 2021. ¿Bien? Entonces, pero eso lo tiene que descargar directamente, ¿sí? No podemos hacer como hicimos con el otro, que era copiar la URL de descarga, sino que tenemos que apretar acá, que se descargue el archivo, ¿sí? Y entonces ahora vamos al Colab y lo que hacemos es importar. Ustedes, si seleccionan todos los países, ¿sí? que tenemos acá en este mapa ahora reducido de América Latina, se descargan la información y van a tener que importar con este botoncito de acá arriba el archivo, ese archivo Excel, ¿sí? Acá al entorno Colab. ¿Está bien? Yo ya que estoy voy a importar dos porque después vamos a usar otro. Yo ya lo tenía previamente descargado, ¿sí? Pero les voy mostrando de dónde sale la información. Entonces ahora ya los cargué y ahora los tengo acá disponibles en el entorno, ¿sí? Pues siempre ustedes tienen que recordar que como estamos online, en realidad estamos trabajando no en nuestra computadora, sino en una computadora que Google nos asignó, ¿sí? Entonces nada, o sea, no tenemos nada de nuestra computadora disponible, ¿no? Como cuando uno trabaja en los software instalados en su computadora, ¿sí? Entonces todos los archivos de datos o los descarga directamente la web según la disponibilidad que haya o no, que eso es lo más cómodo. También los puede almacenar en su Drive y conectarse al Drive, y eso está explicado en la presentación y el video que les mandé previamente, que se activa con este botoncito de acá. Entonces una práctica frecuente es decir, me subo todos los archivos de datos al Drive, lo activo cuando me conecto al cuaderno y ya me va a aparecer una carpeta como esta que se llama Sample Data, pero va a decir My Drive y voy a tener ahí disponible todos los archivos que haya subido. Entonces después los leo, ¿sí? Con las diferentes funciones según corresponda al formato. Voy leyendo cada uno de esos archivos que voy utilizando. ¿Sí? Esa es
manera de trabajar con estos entornos virtuales que tiene la ventaja de decir no tengo que tener instalado nada en mi computadora, ¿sí? Trabajo todo online. A lo sumo necesito más o menos una conexión a internet decente, vamos a decirlo así, ¿sí? O lo mejor posible. Muy bien. Ya tenemos ahí, bueno, el archivo de datos, ¿sí? Que vamos a leer. Entonces, el primero que estamos leyendo es el que termina en 660, es este Excel. Entonces, como siempre, venimos acá, 3 puntitos, copiamos la ruta. Y como es un Excel, ahora utilizo de la librería Pandas, ¿sí? read-excel para leer ese archivo. Y lo asigno a un objeto que lo llamo deuda. Obviamente. ¿Sí? ¿Sí? Sí, bárbaro. Se Perfecto. escuchó a alguien que hablaba, pero no era. No, pensé que era una consulta. Gracias, Silvia. Muy bien. Entonces, si quiero ver ese conjunto de datos de deuda, particularmente, ¿sí? Lo imprimo y lo veo. ¿Está bien? Está acá. Entonces, fíjense, para el año 2021, acá tenemos el nombre de cada uno de los países, ¿sí? Que seleccionamos previamente en la página de la CEPAL, buscando el dato de deuda, ¿no? Porque yo les mostré antes que estaba con el link que abrimos, estaba solo el PBI. Pero bueno, si ustedes recorren en la parte de datos más financieros, está la deuda de cada uno de los países. ¿Está bien? Y acá tenemos el valor. Este es el valor de la deuda. Entonces, fíjense, cuando leímos este archivo, ahora sí estoy leyendo el clásico conjunto de datos, dataset o dataframe. Este es un clásico conjunto de datos. No tiene el formato que tenía el shape, ¿sí? Que es distinto. Pero, como gracias a que existe esta librería GeoPandas, que instalamos el módulo al principio y cargamos la librería después, en realidad Python a través de esa librería lo que hace es a ese shapefile trabajarlo, ¿sí? O te permite trabajarlo como si fuese un data frame común y corriente. ¿Está bien? Entonces le puedo borrar columnas, agregar columnas, borrar filas, hacer todo lo que puedo hacer en un data frame común y corriente. Eso es lo bueno de esa librería particularmente, ¿sí? Entonces ahora a nosotros, ¿qué nos interesa? Decir, bueno, este nivel, este valor de deuda, ¿sí? Poder anexar esta columna a ese shapefile y después mapear entonces los países según nivel de deuda. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cómo hacemos eso? En primer lugar, de este conjunto de datos que acabamos de importar, este Excel, ¿sí? Solo nos interesa el nombre del país y el valor de la deuda, ¿sí? Para eso lo filtramos con esta función, que es una función muy utilizada, nativa de Python también, que es poder seleccionar, ¿sí? Como de manera individual las columnas que yo quiero. Siempre hay que recordar que en Python el índice comienza en 0. Entonces esta columna indicador es la columna 0 en el índice. País-estándar es la columna 1. ¿Sí? Años estándar es la columna 2. ¿Está bien? No arranca de 1 como R. ¿Sí? Arranca de 0. Y lo mismo pasa, fíjense, con el índice fila. Arranca en 0. Esa es la diferencia, digamos, en términos de índice hablando, con respecto a R, por si alguno maneja más R que Python. Y hay que tenerlo presente. Al principio cuesta, después uno ya se acostumbra. ¿Está bien? Ya sabe. Entonces, bueno, seleccionamos la columna 1, que es país, ¿sí? Y el valor, que es la columna 3. Y nos quedamos con eso. También eso lo hacemos acá. Bien, ya tenemos ahí únicamente el país y el valor de deuda, que está expresada en miles o millones, no me acuerdo en este momento. Una cosa que notamos distinto respecto de la información que teníamos en el shapefile es que, por ejemplo, Perú, ¿sí? Acá está escrito con acento. Y acá ya viene todo el tema del trabajo de manipulación de datos, ¿sí? Que hay que prestar atención. Entonces, Panamá también está con acento. Si ustedes miran en el shapefile,
el nombre del país no está con acento en ningún momento. Entonces, para poder unir ambos, este conjunto de datos con el shapefile, necesito que los nombres de los países estén exactamente igual en los dos, porque si no, no me los va a unir. ¿Está bien? Entonces, uno se puede crear una funcioncita, ¿sí?, que la llamo normalize o normalización, que lo que hace simplemente es, ya sea que la letra esté en mayúscula o minúscula, reemplazar esa cada vocal que tiene un acento por la misma vocal sin el acento. Eso es lo que hace esta función. Entonces, la cargamos, fíjense que acá ya la creamos en el entorno, digamos en la memoria, y luego la aplicamos, ¿sí?, a este conjunto de datos que acabamos de importar, que lo llamamos deuda, ¿sí?, deuda all, de esa manera, y en la columna le decimos que en la columna país estándar, que es el nombre precisamente del país, le aplique con map esa función, ¿sí? Y en vez de crear una nueva columna, directamente que lo reemplace en la columna ya existente, la de país estándar, ¿sí? Entonces hacemos eso. Todas estas cosas corren así, como verán, ¿sí?, muy rápidamente. Muy bien, cuando observamos deuda all ahora y miramos, por ejemplo, Perú, ya no tiene más el acento. Lo mismo pasa con Panamá y así sucesivamente. ¿Dónde tenemos otro problema? Que Bolivia, ¿sí?, tiene toda, entre paréntesis, esta otra parte del nombre, que en realidad el completo es con esta parte, pero en el shapefile nosotros solo tenemos Bolivia, no tenemos todo esto. Entonces tenemos que quitar eso también, ¿sí? Y además, otra cosa es que la columna país estándar acá, en el shapefile se llama admin. Entonces le tengo que cambiar el nombre a esa columna, porque se tienen que llamar igual para después poder mergear los dos, o sea, unir los dos conjuntos de datos. Y eso, en primer lugar, el cambio de la columna, del nombre de la columna, lo hacemos con este código que está acá, ¿sí? Como ahí verán, ahora aparece admin en vez del nombre que estaba. Y el tema de el reemplazo de los nombres. Yo puedo decir, bueno, sobre el shapefile que veníamos trabajando, ¿sí?, que eran solo los países de América Latina, hago un unique para ver cómo están escritos los nombres de cada uno de los países. Y ahora hago lo mismo sobre este nuevo conjunto de datos que estamos trabajando. Y ahí me fijo a ver cuáles son las diferencias. Entonces, bueno, ahí veo que Bolivia, ¿sí?, que está escrito de esta manera, en este nuevo conjunto de datos, lo voy a reemplazar por Bolivia tal cual está escrito en el shapefile. Que Belice, ¿sí?, también está, en uno está con C, en el otro con Z, y lo mismo pasa con Brasil. Y después el resto están todos igual. Entonces, reemplazo, ¿sí?, el nombre en este archivo con un diccionario. Un diccionario es un tipo de datos de Python que también está aplicado en el video previo que les envié, ¿sí? Muy bien, corremos eso y ahora si queremos observar, a ver cómo quedaron los nombres, ahora Brasil está escrito con Z, ¿sí? Y Bolivia hasta quedó como Bolivia, nada más, y así sucesivamente. Entonces ahora sí estoy en condiciones de poder pegar esta nueva información de la deuda, ¿sí?, a el conjunto de datos del shape que teníamos con los países de América Latina. Para eso utilizamos este código y esta función, o sea, de la librería Pandas, la función merge, para hacer un merge entre los dos, y lo vamos a hacer, fíjense que acá está all, que es el shapefile con los países de Latinoamérica, deudas all, que es lo que importamos recién, y le vamos a decir que es le tenemos que indicar sobre qué columna queremos que haga, ¿sí?, la unión de los datos. Y la columna que tenemos en común es el nombre del país, entonces que la habíamos llamado admin, ¿sí? Lo hacemos sobre esa columna. Le decimos que la manera en que lo haga es outer, ¿sí?, en el sentido de que cruce todo, por más que algunas cosas no crucen, simplemente a los fines de verificar de que crucen todos, precisamente, ¿sí? Si uno le pone inner... Que a uno le gusta. En ese momento eres libre, por lo tanto eres feliz. Y es tan hermosa la vida que si uno no pelea ¿Pueden para cerrar que el la vida sea micrófono? feliz, ¿qué sentido tiene?
Gracias. Si no... Discúlpame que te interrumpa. Yo tengo Sí, una duda. sí, Si no decime. hacemos todo ese, si en vez de importar los datos de un archivo Excel, lo hacemos desde un archivo Shape, tenemos que hacer todo ese trabajo igual de sacarle los acentos y de estandarizar los nombres de todos los países y de todas las columnas, ¿cierto? Claro, exactamente. Siempre Y hay en que verificar que estén igualitos, porque si no, no los va a Ok, poder unir. Sí, claro, y si no hacemos ese trabajo no va a poder compatibilizar con el otro shape que claro, tenemos del mapa. claro, exactamente. Esa es la idea. Y solo no se visualizarían esos países específicos que en sus nombres tienen acento o no se visualizaría el conjunto de datos. No, o sea, el mapa se va a hacer igual, ¿sí? El mapa se va a hacer igual, pero no vas a poder, no vas a tener el valor de la deuda. Por ejemplo, en este caso que estamos queriendo incorporar el valor de la deuda, te va a quedar vacía porque no pudo pegarle en ese merge que estamos haciendo, no pudo traerse ese valor porque no coincide el nombre del país. Claro, pero solo de los países. Los otros países que tienen el mismo estándar, digamos que tienen el mismo nombre y demás, se va a poder visualizar Se de va a igual manera. poder, exacto. Dale. ¿Sí? Gracias. Esto, digamos que sin hacer todo esto que hicimos acá, que es parte del trabajo que uno tiene que hacer, digamos normalmente, ¿no? Con los datos, probás sin hacer, digamos, toda esta normalización, ¿sí? Y fíjate cómo te termina quedando el shapefile original de los países de Latinoamérica, ¿sí? Vas a ver que te va a agregar una columnita, que eso es corriendo esto que está acá. Nos vamos al final del conjunto de datos, nos creó una nueva columna, ¿sí? Con el campo value, que es el valor de la deuda, que se lo trajo del otro, de ese conjunto, de ese Excel que acabamos de importar, ¿sí? Entonces, vos acá en los países, por ejemplo, con el caso de Bolivia, que en uno está con Perdón, no sé ese si soy yo, pero nombre. si está moviendo la pantalla no la puedo ver. Está congelada la imagen. Bueno, ¿el resto ve bien? Sí, se está viendo. Sí, se ve bien. Perfecto. Bien, gracias. Gracias. Okay. Bueno, debe ser un tema de conexión, ¿sí? Pero bueno, te va a agregar una columna donde vos vas a ver que está incorporado el dato del valor de la deuda. Si en el caso de Bolivia o de Perú que tenía acento, si no les quitabas el acento, te va a aparecer vacío. ¿Está bien? Acá tenemos, por ejemplo, dos países, ¿sí? Que no tienen el valor de la deuda externa que tienen, ¿sí? Y eso es porque ya en los datos de la CEPAL para el año 2021 no está disponible el dato, ¿sí? Si agarran el de 2020, por ejemplo, en vez del 2021, van a ver que sí están todos. Y uno de estos países, bueno, es Suriname, sí, que mucho no nos, por ahí no nos, o no lo tenemos casi nunca en cuenta, pobre país. Y el otro es Venezuela, particularmente, que es un caso especial, ¿está bien? Son esos dos. Una consulta, Sí. para hacer el merge, ¿no? Ya me quedó claro de los acentos, pero también es case sensitive para hacer el merge como la mayoría de las funciones de Python o las Sí. mayúsculas no lo reconoce. Sí, no, exacto, es case sensitive. ¿Sí? Tienen que estar escritos, digamos que para que mergee uno por uno, tienen que estar escritos exactamente igual en los dos conjuntos de datos, con la mayúscula, con la minúscula, con lo que venga, digamos. Perfecto. Y una consulta, y ya terminamos. ¿Tiene como alguna función como, no sé, en SQL que si es nulo te traiga un 0, por ejemplo, o value, o eso después? Lo haces después. Ok, sí. Perfecto. Está la función fill, se llama así, mira, te la escribo acá. Fill NA, esa función, sí. Así, en Python, que vos le indicás acá, por ejemplo, que querés reemplazar los valores faltantes con 0. Entonces, citas primero, con esta función ya lo podés reemplazar por 0 para que no te quede vacío, por ejemplo. Perfecto. ¿Sí? Y si es otro dato, por ejemplo, le puedo poner un promedio, no sé, que tenga el promedio del resto que si tiene un dato.
Claro, exactamente. Con esta, así como es la manera más práctica. Digo, después existen técnicas de imputación de datos y esa cuestión, que son algoritmos más de tipo machine learning, que también sirven para hacer imputación de datos, ¿no? En caso de valores faltantes. Pero esta, digamos que es la manera, para este punto que estamos acá, más fácil para imputarle un valor a una columna, ¿está bien? Donde haya valores faltantes. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando hicimos el merge, ahora ya tenemos una nueva columna, ¿sí? En el conjunto de datos con el valor de la deuda. ¿Qué vamos a hacer con eso? Lo vamos a graficar. Y fíjense que ahora la estructura del código para hacer el mapa sigue siendo siempre la misma. Venimos usando siempre la misma. Pero ahora le vamos a decir que nos pinte los países, ¿sí? Utilizando esta nueva columna que es el nivel de deuda, ¿sí? Y al decirle este tipo de colores, de escala, para utilizar, nos va a crear una escala de colores, ¿sí? Si ustedes buscan este argumento, ¿sí? Lo googlean básicamente, buscan este argumento, les va a saltar todas las paletas, ahí está, no me salía la palabra, las palettes, ¿sí? De colores que hay y cada una tiene un nombre. ¿Está bien? Esta que estoy poniendo acá es para tener estos colores que vemos acá abajo. ¿Sí? Esas son cuestiones también de la estética, digamos, que tiene que ver con el tema de los gráficos. Entonces hacemos lo mismo, todo el mismo código, pero ahora seleccionamos la variable value, que era el nivel de deuda, ¿sí? De cada país. Y después el resto es todo lo mismo. Hasta incluso le ponemos el nombrecito a los países. ¿Está bien? Entonces ahora tenemos para América Latina ploteados, ¿sí? O mapeados según nivel de deuda a los países y representados con una escala y lo que sería una especie de mapa de calor. Fíjense que en los dos países donde estaba con el nivel de deuda con valor 0 los deja totalmente en blanco, pero en el shape yo tengo las coordenadas. Entonces el nombrecito y el contorno del país sigue estando, pero no tengo el valor, ¿sí? El valor de la deuda. ¿Está bien? Eso como para ir, a propósito digo, lo dejé así para que se vea que el mapa te lo hace igual, pero no te muestra un color porque claramente no está el dato. ¿Sí? ¿Se va entendiendo la idea? Sí, está claro. Sí, sí. Buenísimo. Entonces, la ventaja de buscar maneras de poder comunicar resultados para diferentes análisis que uno quiera hacer es importante. Y muchas veces los mapas, para poder analizar información y sobre todo financiera, en contextos, ¿sí? No solo individualmente en el país, hablando de Argentina puntualmente y nada más, sino esto es lo que nos ayuda a comunicar todo ese tipo de resultados de una manera bastante legible, ¿sí? O entendible básicamente, o fácil de poder explicar. Esa es la ventaja de utilizar este tipo de cosas para mostrar información, diferente tipo de información. ¿Sí? Muy bien. Acá abajo, ¿sí? También obtenidos de la CEPAL, ahora utilizo otra información, ¿sí? Que es no me acuerdo, básicamente, el índice de deuda externa per cápita de cada país. ¿Está bien? Entonces, también van a la página, a esa página CEPAL en el link, buscan el dato, lo descargan, lo importan, ¿sí? Lo suben acá, que para mí es el otro archivo que ya lo tenía descargado y lo importé acá al entorno, entonces ahora lo leo y me fijo, ¿sí? Tengo esa información ahí disponible para todos los países de América Latina. Sigo trabajando con América Latina. Y acá, ya para que vean que todo eso que fuimos haciendo paso a paso, o sea, en diferentes celdas de código, en realidad una vez que uno ya se diseñó la estructura o la manera, ya lo puede ejecutar todo junto en una sola celda de código. Entonces acá estamos haciendo todo lo mismo que fuimos haciendo individualmente con el otro conjunto de datos, pero ahora
¿sí? Directamente en una sola celda. Y una cosa en particular distinta que agregamos es hacer multiplicar a la deuda que estaba expresada en miles, ¿sí? Multiplicarla por 1000, simplemente para expresar en su valor absoluto total, digamos, ¿no? Y ahí obtenemos el conjunto de datos completo. Entonces uno corre todo esto y al final, en una columnita acá al final, tiene este nuevo dato, ¿sí? Que es de población. Ahora que mire, es la población, ¿sí? Por eso le puse POB a la columna. Es la población. Todavía tenemos el valor de la deuda y tenemos ahora una nueva columna que agregamos con la población de cada país que estaba expresada en miles y la multiplican, por eso la multiplicamos por 1000. ¿Sí? Eso es lo que hicimos. Le vamos agregando columnas con todos los atributos que querramos. Eso es lo bueno de GeoPandas, ¿sí? Que nos permite hacer todas esas cosas. Entonces ahora decimos, bueno, voy a crear una columna nueva que sea la deuda per cápita en cada uno de los países. Entonces me estoy creando un indicador financiero, básicamente, ¿sí? Y lo hago de esta manera. Agarro el valor de la deuda, ¿sí? Lo paso a millones, para expresarlo también en millones, al igual que está ahora expresada la población de cada uno de los países, ¿sí? Y lo voy a redondear, porque va a dar con algunos decimales a cierta cantidad de decimales. Esto acá, el round este es para justamente redondear los números, ¿sí? Y ustedes pueden ponerle variar, digamos, la manera de la cantidad de decimales que quieren mostrar. Entonces agregamos una nueva columna y ahora sí volvemos a mapear, pero por esa nueva columna, que es la deuda per cápita, ¿sí? En cada uno de los países. Y hacemos el mismo mapa. ¿Está bien? Entonces ahora tenemos otra visualización con diferente, lógico, de escala de colores con respecto a la anterior, mostrando, pintando, digamos, los países según la deuda per cápita, ¿sí? Con sus nombrecitos. Bien, pero ¿qué estaría bueno poder también leer, digamos, junto con el nombre del país? Que uno le puede cambiar el tamaño de la letra, dicho sea de paso, uno le puede poner un font size, ¿sí? Eso se lo tienen que hacer acá, lo ponen así, font size, y le ponen el tamaño 16, por ejemplo, a ver si 16 es muy grande o no, más o menos, se alcanza a ver. En 16 y ahí ven más grande ¿sí? El tamaño del nombrecito del país. Lo que estaría bueno también tener agregado junto o debajo del nombre del país es precisamente el nivel de deuda per cápita, ¿no? Que está expresada en dólares, ¿sí? Entonces eso lo vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, todo igualito, pero en donde agregamos la etiqueta del nombre del país con esta concatenación que también está explicada en el video anterior que les envié, le agregamos precisamente redondeado a 0 para que no se nos complique con la visualización el número, redondeado a 0 decimales, ¿sí? El valor precisamente de la deuda per cápita. ¿Está bien? Y graficamos. Entonces ahora tenemos, de nuevo le podemos poner el font size, total, todas estas cosas corren rápidamente, en tamaño 16, así vemos un poquito mejor, ¿sí? Y ahí nos agrega, fíjense debajo, el valor en dólares, ¿sí? De la deuda per cápita de cada país. Entonces uno, con estas estructuras de código, puede sobre una base de un mapa ir poniendo información, etiquetas, etcétera, y mostrar muy fácilmente o visualmente este tipo de información, ¿sí? Nosotros que tenemos tanto problema con la deuda en Argentina, digo, si lo vemos regionalmente, no estamos tan mal. Estamos complicados, pero no estamos tan mal. También tenemos países que están peor. Estos con datos del 2021 al menos, ¿sí? Muy bien. Acá, que me lo voy a saltear así, no nos extendemos tanto en el tiempo, pero se los voy a contar. Nosotros tenemos varias maneras de obtener datos, ¿sí? Una es descargando directo un archivo de datos desde la web, otra es importando acá al entorno, pero hay otra manera de obtener datos que en realidad es haciendo scrapping, ¿sí? Scrapeando una página web.
para eso hay que entender un poquito del código HTML, que es como está programada toda página web, y con la librería Beautiful Soup, ¿sí? Con el módulo y librería luego que cargamos de Beautiful Soup, es muy sencillo hacer scrapping de ciertas páginas web. En este ejemplo que ustedes tienen acá, la idea de hacer scrapping es obtener precisamente de esta página web, ¿sí? El riesgo país. ¿Está bien? El riesgo país. Este cuadrito que está acá, que tiene todos los países, ¿sí? Digamos, de Centro, o mejor dicho, de Sudamérica. ¿Está bien? De todo Sudamérica. Entonces, me voy a scrapear, eso lo tienen todo el código hecho acá en esta parte. Cuando scrapeo el formato que me devuelve, ¿sí? Que se obtiene a partir de esta parte que está acá, lo tengo que convertir en data frame. Y cuando hago eso hay que hacer un poco de limpieza de los datos, ¿sí? Porque vienen con un montón de cosas, porque es un formato JSON en realidad el que se está leyendo la información, ¿sí? Bueno, si ustedes van ejecutando cada una de las celdas, van a lograr llegar a un conjunto de datos, finalmente como esta lista que está por acá abajo, ¿sí? Donde finalmente hasta le ponemos nombres a las columnas, ¿sí? Tenemos el país y el riesgo país de cada uno de esos países. ¿Está bien? Que son todos los de Sudamérica, ¿sí? Entonces, como solo vamos a trabajar con esos países, más allá de también hacer la normalización para quitar los acentos y esa cuestión, al conjunto, al shape con el que estábamos trabajando, de ese shape nos vamos a quedar únicamente con los países de Latinoamérica, ¿sí? Fíjense que acá no hace falta que ustedes vuelvan a instalar el módulo de GeoPandas y demás, sino que es como bien dice el título, un bonus track que si ustedes solo ejecutan todo ese bloque, hacen todo el proceso de cero, digamos, de nuevo. ¿Sí? Pero en esta sesión que estamos conectados, en realidad no necesitamos hacer esta instalación, esta carga de librerías, o sea, eso lo hacemos una sola vez, mientras estemos conectados, ¿está bien? Y acá abajo hacemos, fíjense que filtro únicamente los países de Sudamérica, ¿está bien? Sobre el shapefile. Y después le agregamos esa columna con la información del riesgo país y mapeamos al igual que antes. Fíjense que la estructura de mapeo y el poder poner las etiquetas y etcétera, siempre es la misma, ¿sí? Y ahí tenemos para Sudamérica el riesgo país, ¿sí? Para el periodo, si mal no recuerdo, 2021, de cada uno y mapeamos con una escala. Claramente que esté Venezuela acá nos distorsiona bastante la cuestión, tendríamos que sacarlo por situación lógica, y quedarnos con el resto para que se muestren una escala de colores un poco más diferenciada, ¿está bien? Pero bueno, para tratar de hacerlo lo más completo posible, lo puse de este modo, ¿sí? En el caso de Paraguay no estaba el dato, así que no lo puedo mostrar. En vez de que diga NaN, estaría bueno, como preguntaban antes, que tenga... O sea, es preferible que diga NaN, en realidad NaN es de valor faltante, básicamente, o sea, vacío, y no cero, porque si no, si uno ve un cero en Paraguay, dice, no hay riesgo país en Paraguay. O sea, y eso no es cierto. Entonces es mejor que diga NaN y que no diga cero. ¿Está bien? Entonces hay que prestar atención, digamos, en cómo mostramos determinados datos, ¿sí? Muy bien. Y acá abajo, lo que quise mostrarles es con diferentes datos que están en la página de Buenos Aires Data, de los datos de portal abierto de los datos de la ciudad de Buenos Aires, que tiene archivo shape, donde tiene mapeadas, por ejemplo, las estaciones de subte, ¿sí? El tema de las estaciones de, ¿cómo se llama? De las bicis, ¿sí? Los corredores, no me sale el nombre ahora, los corredores... Bicisenda. Claro, las bicisendas, están los hospitales, están las escuelas, están todo eso con archivo shape que uno podría mapear por cada barrio de la ciudad de Buenos Aires, ¿está bien? Pero más que nada lo que quise hacer acá son dos cosas. Primero,
para dejarles información de otros catálogos de datos, que por ejemplo uno es decir, bueno, empezamos con el mundo, fuimos para América Latina, nos quedamos con Sudamérica, ahora vamos a trabajar únicamente con Argentina por provincia, ¿sí? Que esto de por provincia no está en la página del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino que está en la de datos abiertos del gobierno nacional, ¿sí? Y uno puede tener la información de por provincia, entonces se puede mapear a Argentina por provincia con la misma lógica de siempre, ¿sí? De una manera sencilla. Y después empieza a anexar la información, puede ser diferente, acá está mostrada, no me acuerdo, o no le agregué ninguna en ese caso, pero simplemente para que sepan que se pueden mapear las provincias argentinas, ¿está bien? Y después, sí, utilizando los datos de la página web del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con esta cuestión de que tiene diferentes tipos de datos geográficos según lo que muestre. Entonces, en este primer caso, para que les quede, tienen una cosa adicional también agregada acá, que es otra manera de obtener datos, es extrayéndola de un PDF, ¿sí? Vieron que a veces en los PDF se publican, no sé, los informes que publica el INDEC o el Banco Central, etcétera, se publican cuadros que a uno le interesa tener esos cuadros, ¿sí? Y entonces en vez de estar haciendo esta cuestión de copio el cuadro, me lo copio en un Excel, lo formateo y después me importo el archivo, existe una librería en Python que es Camelot, que me permite extraer de esos PDF esas tablas de datos que están contenidas directamente. Y acá está hecho el ejemplo, si ustedes lo pueden probar, lo van corriendo, así uno tras otro, seguidito, y van a poder obtener esa tabla de datos contenida en el PDF. Si ustedes agarran el link de este PDF así solito, ¿sí? Se van a una nueva página, fíjense que se me abre el PDF online, ¿sí? Donde es un PDF del INDEC con la población por provincia argentina, ¿sí? Que pues está separada por género y la total, las dos, ¿no? Es un cuadro de los que está por acá abajo, que no me acuerdo, creo, este primerito que está acá, ¿sí? Del censo 2010, porque todavía no está el del nuevo censo. Entonces, esta tabla que está contenida en un PDF, Python tenemos una librería que nos permite extraerla, ¿está bien? Y eso es lo que está hecho acá. Entonces, ahí me obtengo, mejor dicho, la población por provincia y se la voy a anexar al mapa de las provincias de Argentina, ¿sí? Y luego lo mapeamos. Entonces, mapeo según el nivel de población que tiene cada provincia, eso es el color, ¿está bien? La escala, digamos, y la etiqueta de los nombrecitos de cada una de las provincias, ¿no? Previo a haber hecho toda la normalización que haya sido necesaria. Bien, por acá abajo, y ahí uno puede crear indicadores, ¿no? Acá es simplemente mostrar que utilicé la población, que no es un dato financiero, sino que es la población, pero previamente les mostré cómo hacer la deuda per cápita para los países, ¿sí? Si uno consigue el dato de la deuda de cada provincia, puede hacer la deuda, ¿está bien?, que tiene cada una de las provincias en términos per cápita y demás. Todo como fuimos haciendo. Acá tienen un link que es donde están todos los shapes de la información geográfica de Argentina. ¿Está bien? Que incluye no solo las provincias, incluye las localidades, los municipios, todos, cada uno son todos archivos distintos. O sea, que uno puede tener una granularidad para visualizar, ¿sí? Puede meterse adentro de cada una de las provincias y empezar a ver a nivel provincial diferente información. Y pertenecen lógicamente al Instituto de Información Geográfica de nuestro país, que es el que genera todos los shapes, básicamente, y que tiene una estandarización en los nombres de las cosas, ¿está bien? Y eso es utilizado por el INDEC, por ejemplo, utiliza toda esa nomenclatura, ¿sí? Entonces hay como una normalización, básicamente. Y ahora sí llegamos a los de la Ciudad de Buenos Aires, puntualmente, que tiene también varios shapes publicados, pero para mostrarles que, por ejemplo, un mapa de puntos, ¿sí? Tiene un shape donde tiene las estaciones de subte, que son un punto. Tienen una latitud, una longitud y es precisamente un punto. Entonces, cuando uno
grafica, ¿sí?, en un mapa ese shape así como viene, le hace esto. Como verán, tenemos esta es la línea D, ¿está bien? Esta es la línea B, ¿sí? Son todas las estaciones. Uno le puede agregar con la misma lógica que hicimos antes, ¿sí? O una lógica muy parecida, mejor dicho, los nombrecitos de las estaciones que están en ese mismo shape, ¿sí?, para todas las líneas de subte. Si quiere dibujarlo, pero con el recorrido de la línea de subte, que también está el shape ahí disponible en la página de Ciudad de Buenos Aires, lo puede hacer y le dibuja, ¿sí?, las líneas. Esto para que vean el diferente dibujo de lo que uno puede obtener con el diferente tipo de dato geográfico. Y después lo interesante que sería, uno dice, bueno, si yo tengo el mapa por barrios de la Ciudad de Buenos Aires, y supongamos que mi objetivo sea el analizar algo de movilidad. Entonces digo, bueno, quiero dibujar el recorrido de la línea de subte con el nombre, con el punto de cada una de las estaciones y su etiqueta, y abajo tener todos los barrios por la densidad de población de cada uno. Queremos lograr eso. Eso lo podemos hacer con todos, o sea, graficando, se llama graficar capas. Uno hace una primer capa, que es el mapa de los barrios. Después arriba le pone a ese mapa otra capa, que es, por ejemplo, la línea del recorrido de las diferentes líneas de subte. Otra capa arriba, que es el punto de las estaciones. ¿Está bien? Con su etiquetita y el nombrecito y demás. Finalmente, a lo que va a llegar es a esto que tenemos al final, a un mapa como este, donde los colores de los barrios son por densidad de población, no por densidad, por la población de cada barrio, es el valor absoluto. Fíjense que acá solo, uno puede ir filtrando, ¿no? Dejé únicamente graficada la línea del recorrido de la línea D, ¿sí? Grafico esta porque es la que uso frecuentemente, es la que conozco, está bien, la que más clara por ahí tengo las estaciones, y los puntitos son las estaciones, que también le podría haber agregado la etiqueta, ¿sí?, al nombre. Entonces uno con esta visualización ya empieza a hacer mapas con diferentes capas y empieza a hacer estudios, por ejemplo, en este caso de la movilidad, y si no, buscará datos financieros que le sirvan a expresar de esta manera. ¿Está bien? Bueno, esto sería todo, es para mirarlo con detalle y empezar a generar ideas, ¿no? Porque a partir de que uno ve un poquito, empieza a decir, si le agrego tal cosa y si pongo tal otra, y ahí se empieza a expandir toda la creación que uno puede tener. ¿Más o menos se entendió cómo estuvo? Sí, se entendió todo, Natalia. Muy ¿Sí? interesante. Sí, hay que Bien. practicar. Claro, tal cual hay que practicar ahora. Toca practicar, y sí, siempre pasa eso, es con cariño y a poquitos, con paciencia. Muy claro, te están escribiendo en el chat, vos no sé si compartiendo no ves, por eso. No veo, sí. Ah, ahí está. Bien, muchas gracias a ustedes, al contrario. Sí, Ahí muy estamos. claro, Natalia, muy bueno. Bien. Bueno, después vamos a ir reversionando, digamos, este taller y agregando más cosas, más ideas y más complejidad también, porque se requiere a veces meter un poquito más de programación en el medio para hacer cosas, obviamente, más copadas, como diría uno. ¿Está bien? Pero bueno, esta fue una primera introducción. Espero que les haya servido y no sé si tienen alguna consulta en particular. Yo no. Perfecto, buenísimo. Bueno, muy bien, entonces Bueno. eso es todo. Seguramente estaremos difundiendo el video después a través de las redes para que quede el material disponible, ¿sí? En unos días, seguramente. O si no, les hacemos llegar el link por mail o algo por el estilo. ¿Sí? Gracias, Bueno, Natalia, muy bien. muy amable. No, por favor, a ustedes, gracias. Gracias, Natalia. Chau a todos. Chao. Chau. Hasta luego. Saludos. Muchas gracias, Natalia. Chao.